de ser demandados por lo que se publique. La decisión en estos casos podría cambiar drásticamente el funcionamiento del Internet tal y como lo conocemos hoy en día. Y precisamente para hablarnos de estos temas tan importantes hemos invitado hoy a dos expertos. Él es Rodolfo Salazar, por un lado, experto en plataformas digitales y también consultor de Internet, y Mario Gómez, experto en tecnología. Señores, ¿cómo están? Ya los tenemos a ustedes conectados vía Zoom gracias a esta bella tecnología que tenemos hoy en día disponibles, pero que está generando hoy por hoy tanta polémica. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y Claro que bueno, sí. hablando de temas tan importantes. Totalmente. Rodolfo, vamos a empezar primero contigo. ¿Qué tan cierto es que las plataformas deban ser responsables del contenido que publiquen sus usuarios? ¿Cómo ves tú este tema? Yo creo que este es un tema polémico que se ha tratado alrededor del mundo. Ya hay varias leyes que tratan de proteger a nosotros los usuarios en Internet. Hay leyes de protección de datos personales, hay leyes de propiedad intelectual, leyes de delitos informáticos y leyes de protección al consumidor. De la ley que tú estás hablando tiene que ver un poco más con todo lo que es la información maliciosa que se siembra en Internet. Hay personas que les dicen fake news, pero yo creo que si es fake, no es news. Así que debería de ser únicamente fake malicious information o información maliciosa que es falsa. Claro. Y esta ley de la que tú estás hablando, que se promulga en 1996, lo que hace es que no le da la responsabilidad completa a la plataforma. Lo que hace es que le deja abierto a la plataforma a que modere la información de los usuarios, y si la plataforma no modera la información, puede tener ciertas demandas y ciertos problemas. Ya. Y esto mismo ha sido lo que los ha ido protegiendo. Hay inclusive algunos estados, como el estado de California, que ha promulgado sus propias leyes de protección y privacidad al consumidor. Entonces, creo que esto está pasando no solamente a nivel estatal, está pasando en todo el mundo, y es la adolescencia del Internet, si lo quisiera llamar así. Claro, claro que sí. Ahora pasemos contigo, Mario, bienvenido. Gracias también por estar con nosotros. ¿Tú cómo ves Gracias por que, la invitación. claro que sí, tú cómo ves que estas plataformas ahora vayan a ser, digamos, las están mirando más con lupa, ¿no? Anteriormente, pues ellas tenían un poco de libertad, como por decirlo de alguna manera, pero a raíz yo creo que todo empezó con lo de lo que pasó con Donald Trump y todo esto de las elecciones presidenciales, etcétera. Empezaron a fijarse un poco más en lo que se estaban publicando. ¿Tú cómo ves? ¿Es responsabilidad de las plataformas digitales? Yo creo que hay que hacer tal vez un poquito de regresar un poco a cómo era el Internet cuando se emitieron estas leyes y cómo es hoy, ¿verdad? Recordemos que cuando el Internet comenzaba a ser utilizado, era considerado simplemente más un medio de comunicación, ¿verdad? Y uno activamente tenía que acceder a la información dentro de este medio. Habían directorios de información, habían páginas que uno manualmente prácticamente tenía que llegar a ellas. Esto cambió drásticamente luego de que comenzaron a aparecer las redes sociales, que de forma automatizada comienzan a recomendar contenidos a los usuarios. Y estos algoritmos de recomendación esencialmente es lo que permiten al usuario encontrar cosas más fácilmente, porque los agrupa con las búsquedas o preferencias de búsqueda de otros usuarios que también andan buscando cosas similares. El detalle aquí es que esto cambia completamente el panorama, porque las plataformas también son responsables de programar esos algoritmos y de verificar la información que está ahí. Y no siempre los mecanismos automatizados son buenos identificando información maliciosa o falsa, o peor, comienzan a generar estas cámaras de eco donde estos mensajes falsos o maliciosos terminan siendo amplificados. Claro. ¿Ustedes piensan, Rodolfo, por ejemplo, que de esta manera lo que va a pasar es que se va a limitar la libertad de expresión en las personas? Porque ya cualquier cosa que pongamos va a ser malinterpretado y entonces la plataforma pues, lo va a eliminar, como es el caso de YouTube, que hoy en día casi que cualquier cosa que uno diga en YouTube, por ejemplo, si la plataforma detecta la palabra guerra, pum, te borra el video. Entonces el usuario ha quedado casi como que, no, pues entonces ya para qué vuelvo a utilizar esta plataforma, que cada vez que yo pongo un video me lo va a borrar, ¿no? También tiene ese lado, ¿no? Sí, y de nuevo es el sesgo que está hablando Mario,
de los algoritmos de las plataformas. Al final, la plataforma lo que va a hacer es protegerse al máximo. Y cuando alguien se está protegiendo al máximo con un algoritmo, lo que va a hacer es que todo lo que está relacionado con ciertas palabras claves o con ciertas acciones va a poder ser botado de Internet o va a poder ser modificado para que pueda ser publicado o va a pasar a un modelo de revisión. Creo que no hay suficientes personas que puedan ayudar a hacer este filtro y las plataformas definitivamente tienen una responsabilidad. Yo creo que el algoritmo cada vez debe mejorarse y no solo eso, sino que también deben tener equipos de personas que trabajen en estos algoritmos permanentemente para poderlos mejorar y dejar que la información que sí es buena, la información que sí beneficia a otros y que es de valor, pueda seguir pasando a través de sus redes, ¿verdad? Claro. Nuestra compañera Candy Martínez, ella desarrolló una investigación acerca básicamente de estas tres plataformas principales que son Twitter, en este caso también Google y por su parte YouTube. Y esto fue lo que ella encontró y vamos a ver este reporte y vamos a hablar de él al regreso. El futuro del Internet se dirime en la Corte Suprema de Justicia, ya que dos casos pueden cambiar su curso definitivamente. Una ley que data desde 1996 protege a las plataformas, deliberándolas de cualquier cargo o culpa por la difusión de su contenido, ya que informan, pero no son editores. Pero el punto clave que cambiaría toda la escena es que cuando esta ley fue creada, las redes sociales aún no existían y la propagación de información no llegaba ni a la mitad de lo que vivimos en la red. Dos demandas a importantes compañías como Google y Twitter están asociadas con atentados terroristas. Puntualmente, el caso González versus Google es uno de los que ha llamado más la atención. Esto es terrible, algo que jamás podría habérmelo imaginado en mi vida. Se trata de los padres de Naomi González, una joven fallecida en un atentado en París en el año 2015. Ella tuiteó mientras tomaba un café en la pintoresca ciudad y esta información fue difundida en YouTube, compañía que también pertenece a Google, la cual, según sus padres y la demanda expuesta en la justicia, puede haber sido utilizada por el grupo terrorista ISIS horas más tarde para realizar una de las masacres más espantosas que sufrió París. Rogamos que este caso cambie la ley y podamos ayudar a más familias para que esto nunca se repita. El día de hoy no solo se demanda a estas compañías por la difusión y manipulación de información, sino que también se exige la eliminación, modificación o actualización de la Ley 230 que deslinda de responsabilidad a estas plataformas. Desde Los Ángeles, California, para Visión Latina, Candy Martínez. Así están las cosas, un tema muy delicado pero muy interesante al mismo tiempo. Mario, ¿tú cómo puedes explicar que, por ejemplo, en el caso de la chica González, ella tuiteó esta información pensando que eso iba a llegar para que algún amigo o alguien la pudiera oír y la pudieran ir a ayudarla, ¿no? Esa era su función, por eso es que la chica estaba haciendo esto. Ahora sus padres dicen que quizás esto lo que hizo fue que desenlazó en otras repercusiones pues, en ese día fatídico del ataque terrorista. ¿Cómo es posible que una red como esta no se responsabilice? O sea, ellos son dueños de tus fotografías, por ejemplo, de la información, en el caso de Instagram, ¿no? Que todos son los mismos dueños hoy en día porque Facebook es dueño de Instagram también. Entonces, uno pone la foto, ellos son dueños de la fotografía, pero si la foto tiene digamos, una repercusión negativa, ya ellos dicen, eso no fue mío, eso lo puso el usuario. ¿Cómo se puede ver y qué repercusiones y qué futuro ves tú en las redes, en este caso? Ok, yo creo que esta es como la pregunta clave, ¿verdad? ¿Hasta qué punto la plataforma se debe hacer responsable del tipo de contenidos y cómo reaccionan entre ellos? Porque, como bien lo dices, cuando uno se suscribe a las plataformas de redes sociales, uno cede todos los derechos de las imágenes, los contenidos, lo que uno publica ahí, pero al mismo tiempo uno no tiene control sobre ello, ni tampoco recibe ni siquiera ingresos de multimillonarios de lo que estas compañías hacen, ¿verdad? Entonces, yo creo que
La pregunta fundamental es que estas compañías se justifican en que ya tienen mecanismos implementados para moderar el contenido y que por ello no son responsables de lo que los usuarios publiquen. Pero también pensar que una resolución general que diga que todas las plataformas son responsables también podría afectar a plataformas más pequeñas que no tienen, digamos, mecanismos como para moderar a detalle toda la clase de contenido. Yo pensaría que debe de haber siempre un balance, ¿verdad? Que exija algún tipo de responsabilidad a las plataformas que sí tienen los medios y los recursos para moderar el contenido y a plataformas que son más pequeñas, como la Wikipedia, que dependen del trabajo de voluntarios para compartir la información y editar la información que está ahí, pues permitirle algún tipo de facilidades para que tampoco sean afectadas y esto dificulte, ¿verdad?, la libertad de expresión y sobre todo en servicios que sí ofrecen algún beneficio a la comunidad. Así es. Y por último, Rodolfo, ¿tú qué aconsejas, por ejemplo, para que una persona que está buscando saber que la información que está viendo es verídica o simplemente se trata de una información fake o de una información maliciosa, como lo has dicho tú? Creo que lo más importante es que vayamos revisando siempre quiénes son nuestra fuente de información y que cada pieza de información que nos venga, no solamente porque se ve interesante, importante, la comparta. Antes de compartirla, que valide quién la escribió, que valide que los datos que escribieron son datos reales. Y creo que esa es una tarea que muy pocos hacemos. Hace poco leí una estadística que dice que del 100% de contenidos que se comparten, solamente el 4% es leído de manera completa en el hipervínculo. O sea que probablemente yo vi la noticia, solamente el titular me llamó la atención y lo compartí, pero solo el 4% entra en el titular y lee la noticia, imagínate. Correcto. Entonces, creo que la responsabilidad para nosotros está ahí, en que validemos antes de compartir. Y creo que viene, la web 3.0 nos trae un poco de algo que se llama blockchain. Y el blockchain puede amarrar nuestros contenidos a nosotros. Y eso nos va a dar una responsabilidad más grande y probablemente le va a dar medios a las plataformas de poder validar que si de verdad ese contenido está ahí, el responsable es el que lo puso. Claro. ¿Verdad? Y por último, Mario, ¿tú qué recomendación le puedes dar a una persona para que, digamos, no sea víctima de ver contenidos fake o que sea utilizado el contenido que uno suba en plataformas que son de contenido malicioso? Yo creo que estaría completamente de acuerdo con lo que dice Rodolfo sobre el hecho de verificar la fuente, ¿verdad? Revisar, buscar la noticia de diferentes fuentes, o sea, no irnos solo con algo que nos enviaron por el WhatsApp o un screenshot que nos mandan. Si tenemos, digamos, acceso a un navegador o algo, podemos utilizar alguno de los servicios de búsqueda para buscar noticias similares y de contrastar la información de diferentes fuentes, nosotros podemos determinar el nivel de veracidad que eso tiene. Si uno hace una búsqueda y de pronto no aparece nada o toda la información no nos dice de dónde viene, pues ya nos está diciendo que posiblemente esa noticia no sea correcta. Yo creo que también tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de tener una crítica personal, ¿verdad?, y de tratar de informarnos y de discutir con otras personas que tengan opiniones diferentes en la vida real para que también podamos formarnos un criterio sobre los contenidos que consumimos, porque las redes nos van a obligar mucho a compartir sin verificar nada, pero nosotros también podemos tener nuestra propia opinión y de construir esa opinión se hace más fácil también identificar noticias falsas o que solo buscan generar polémica. Claro, muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación en el día de hoy de nuestro noticiero, siempre hablando de temas que le importan y nos interesan a toda la comunidad hispana acá en los Estados Unidos. Gracias, es un gusto. Gracias. Claro que sí, que tengan feliz fin de semana. Gracias, feliz tarde. Claro que sí, gracias a ustedes dos. Y con esto vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar les tenemos una